Hoy en Mesa Blue, el doctor Gustavo Petro, que sin duda pues es uno de los jugadores más importantes de la política colombiana, un hombre de 8 millones de votos, que no sabemos si son suyos o de su partido, si los mantiene o no, un hombre querido y criticado por igual, que despierta pasiones, que despierta odios, que despierta todo tipo de sensaciones. Uno puede o no estar de acuerdo con el senador Gustavo Petro, pero no puede desconocer que es muy importante y muy relevante dentro de la historia política contemporánea de Colombia. Doctor Petro, bienvenido. Buenas noches a todos los oyentes y a ustedes, señores y señoras periodistas. Le debemos unas excusas a mi audiencia, porque el 26 de noviembre habíamos anunciado que venía a esta cabina, a la que usted sabe que está siempre invitado, y canceló. ¿Qué fue lo que pasó? Pues era la víspera del debate de Odebrecht y ha sido costumbre y lo he hecho expresamente durante todos los debates que he realizado desde hace 15 años para acá en el Congreso. Prepararse. No solamente prepararme, que es de meses, sino no acudir a medios antes. Porque no, pero ¿y por qué no me avisó eso antes? ¿Para qué entonces me lo agendaron? Yo pensé que había sido una cosa de última hora. La fecha del 27 la puso el señor Macías muy, digamos, a bocajarro y nos impidió prepararnos así con ustedes, avisar a tiempo. Yo me acuerdo que esa noche usted estaba, me decía Andrés, su jefe de prensa, que estaba en una reunión con gente de su oficina y etcétera. ¿Usted sabía esa noche lo del video del día anterior? Sí, yo sabía desde el domingo. ¿Eso fue qué día? Eso fue el martes, el debate fue el martes, el lunes era el día que tenía que venir acá, pero estábamos obviamente en concentración, acuartelamiento de primer grado, y yo conocía de lo que iba a pasar más o menos el domingo. ¿Y cómo supo? Porque eso ¿Qué ya le estaba, dijeron, eso ya estaba en los medios. Y un medio nos mandó incluso el CD. Sino que el medio, ellos no quisieron, bueno, y ahora me entiendo por qué, no quisieron publicarlo el lunes. ¿Y por qué no se anticipó, doctor Petro, a haber publicado el video? Pues porque no sabía que iba a salir el martes, yo estaba esperando, eran medios. Esa era la idea que tenía. Ahora, ahí me toca reservar la fuente, sabíamos que el origen de la entrega de ese CD a los medios era la Fiscalía. Permítame un segundo, antes que nos metamos en estos temas, numeral, Vanessa, pregúntele a Petro, porque los estamos leyendo, hay muchas preguntas. Octavio, ¿qué dicen nuestros seguidores en Twitter y en las redes? La primera pregunta que leemos es de José Lemos, dice, por favor, ahora. Sí, por favor pregúntenle por qué tanto veneno en sus comentarios en Twitter como en otros medios. ¿No cree que esto no es bueno para el país? Pues genera polarización y violencia, dice José Lemos. @gráfico azul dice, si aceptaría hacer una consulta con otros posibles candidatos para llegar unidos contra el que diga Uribe. También @Luis estaría dispuesto a hacerse a un lado y darle oportunidad a otro de su partido para la presidencia. Algunas de las preguntas que a esta hora estamos leyendo a través de ese numeral. Listo, las vamos a contestar todas más adelante. Quiero volver al episodio del domingo, doctor Petro. Entonces usted sabía, pero usted siempre supo que ese video existía, ¿o usted? Pues desde el 2015. ¿Sabía que existía? Claro, porque me lo presentó el que lo grabó. ¿Se lo presentó en qué contexto? Ya al final de la alcaldía. ¿Como él amenazador vivió, o qué? No era una amenaza, él vivía. Esa persona, Juan Carlos Montes, lo que pasa es que yo no puedo hablar mucho de este tema porque es ya un proceso judicial, claro, y tengo que ir el 22. Y no puedo, digamos, darme el lujo de hablar sino hasta después del 22, prefiero hacerlo. Pero digamos, Juan Carlos Montes es una persona que yo conozco desde el año 91. O sea, ¿cuánto? ¿Era su amigo? Sí, 27 años. Y él es el esposo de una señora de apellido Moreno, Yadira Moreno, que todavía conocemos a esa familia antes aún que el 91, en las épocas duras. Porque a la hermana de Yadira la detuvo, era militante del M-19 y la detuvo en el gobierno de Turbay Ayala, el ejército, como a 10.000 colombianos en esa época, tiempos que han sido olvidados en los análisis políticos, etcétera,
detuvo 10.000 colombianos tratando de encontrar la gente del M-19, que era todavía muy urbana, se movía muy en las universidades, en los profesores universitarios, etcétera. Y para encontrar el método de Turbay fue la tortura. Torturó a muchísima gente, pero ahí voy porque a la hermana de Yadira Moreno, que es la esposa de Juan que Carlos, es la esposa de Juan Carlos, que era militante del M-19, la torturó el gobierno de Turbay y nunca se pudo recuperar. Ella perdió la razón, enloqueció en los batallones y la soltaron, pero nunca pudo recuperar su cordura y murió en el año 2015. Yo fui al entierro. Entonces imagínense toda esa historia viene de muy atrás y son entrañables para nosotros. Por eso yo tenía primero, cuando me presenta el video, sé que no es una extorsión, que sí se hubiera podido. Pero ¿por qué le muestra el video? Porque él venía, a él le pasó algo sin que yo supiera, lo echaron. Él estaba trabajando como ingeniero en la unidad de mantenimiento vial y hubo un cambio. La señora, que también tuvo problemas de salud por otro tema, pero también que tiene que ver con la prensa, la señora que dirigía la unidad de mantenimiento, María Gilma. Entonces yo lo reemplacé por un señor que venía de administraciones anteriores, un profesional técnico, y él sí me preguntó, ¿yo puedo hacer los cambios que quiero? Y dije, sí. Hágale. Ahora, y lo echó. ¿por qué lo grabó? Es que usted cuando está en su casa con un par de amigos, tomándose un café o un vino, ¿usted se le ocurre grabar a alguien? No, a mí no. Y él lo ha explicado, ¿no? Lo ha explicado ante la justicia. Claro, ahora. ante la justicia. Pero cuando yo le pregunté eso, sin necesidad del miedo a la justicia, le dije, ¿por qué hizo eso? En el año 2005. Él dice que vio que yo tenía una actitud un tanto displicente, y este es un tema a analizar. Ellos veían, digamos, todo ese entorno que me acompañaba durante tantos años y que ha variado en los tiempos, ha observado, sí, que tengo éxito político, que crezco, que cada vez logro mayores espacios, pero que la amistad no se convierte en una especie de tráfico de influencias. Y en esa amistad, doctor Petro, ¿no le pidió a usted que borrara el video? Yo la verdad no, pues como no pues era... es que a uno no se le ocurre, ¿o sí? Digamos, a mí me dio, ¿qué sentí yo? Una depresión muy grande. Porque como no, pero es que además, ¿sabe qué? Si ahora uno saca un video con el celular, pues vaya y venga, porque es una cosa, ¿no? El celular está ahí siempre. Sí, ese es otro problema. Claro, pero en el año que dice usted... No existía eso. No, esto Una tocaba cámara. gigante. O sea, Una tocaba Sí, todo un grandes dispositivo. y eran casetes. Claro. Sí. La Ahora, oscuridad del video se debe a eso, no a que estuviera oscuro el sitio donde yo estaba. Que no por tenía ahí. la luz de la cámara. No, sino que cuando cogen el casete y lo transfieren ya en el año 2005 a estos medios digitales, y Pierde. entonces lo que hacen es grabarlo en una pantalla, lo proyectan a una pared y lo graban de la pared para volverlo digital, ya con un celular. Y ahí pierde completamente la calidad de imagen y de sonido. entonces, ¿usted no tiene claro por qué lo graba? No, él ¿O lo sí? dijo, este era como mi método de seguridad, dijo él, por si usted era displicente conmigo en alguna oportunidad. ¿Pero qué en el clase de futuro. amigo era ese? Bueno, esos son los gajes de la vida. ¿Le dolió? Sí, claro, me dolió muchísimo. ¿Qué le dolió? En ese entonces, cuando se dio cuenta, cuando se lo publicaron, después... Cuando todo? él me lo mostró, ya cuando yo lo había olvidado, habían pasado 3 años más, cuando ya sé que lo tienen los medios, yo dije, ¿será que él vendió eso? Claro, porque uno se imagina es que él mismo lo entregó a los Fiscalía, medios. ¿no? Que Y fue dije, donde ¿plata? supuestamente sale. Tiene que ser por plata. No, ya hoy sabemos con certeza que se lo robaron. ¿Cómo? Pues como hacen con los computadores, hackearon. Como lo había pasado a medios digitales y como Simón Vélez se dedicó a hablar de eso en sus medios sociales, él mismo lo dice en su declaración, pues alguien lo escuchó y alguien dijo hay que sacar ese video. Como sea. Yo pensé que eso era para la campaña presidencial y lo hicieron. ¿Y usted lo estaba robaron. preparado para que se lo sacaran en la campaña? Yo lo tenía en la cabeza, yo pensé que era Vargas Lleras.
Pero no, los periodistas nos dicen, nos los han entregado medios de la fiscalía. Ahora, dígame una cosa, ¿hay más videos que lo comprometan a usted con algo de lo que le angustie? No, yo creo que no. ¿Nada? Yo no me he robado un peso. ¿Sí? Mi vida política, digamos, no tengo ningún hecho de corrupción. En la alcaldía, que era tan delicado el asunto, el manejo de cerca de 20 billones de pesos al año, y sin 4 años son casi 80 billones de manejo de miles de funcionarios, porque ahí no es solamente el alcalde. Sí. El alcalde es el que menos tiene que ver con la ejecución del gasto. El alcalde genera la política pública, pero son los secretarios, etcétera, las 72 entidades diferentes ejecutando el presupuesto. Pues obviamente hay posibilidades de hechos delicados. Usted tiene sus cuentas embargadas, ¿cierto? Todos. ¿De qué vive? Ahora de lo que me queda del sueldo. Yo tengo la mitad del sueldo de un congresista en este momento. ¿Y con esa mano de hijos? No es que me alcance. Y como heredé unas deudas de todo el periodo entre ser alcalde y el momento de volver al Senado, heredé deudas que se acumularon, pues sí tengo una situación económica difícil. ¿Y la señora le ayuda? Ella ha ayudado en lo que ha podido. ¿Cómo es su organización familiar? Usted tiene un montón de hijos. Bueno, explíqueme. Tampoco tantos. Pues tiene 6. ¿6? Yo tengo 5 míos y me he encargado de la crianza de otro. Que es el hijo de Verónica Alcocer, ¿no? Es el hijo de Verónica, ya salió de su colegio, ya empieza su carrera. Es Nicolás Arbeláez. Nicolás Arbeláez. ¿Usted tiene una familia con 2 Nicoláses? Sí, Nicolás Petro y Nicolás Arbeláez. ¿Quién es la mamá de Nicolás Petro, que es su hijo mayor? Nicolás Petro es Nicolás Petro Burgos. Él se crió en Córdoba y la mamá se llama Katia Burgos, que vive en Ciénaga de Oro. ¿Y usted lo tuvo a los cuántos años? Cuando yo tenía 24, 25. ¿Pero estaba casado? No, ella era mi novia, quedó embarazada. Yo estaba, en ese entonces, militaba en el M19, pero era legal, era concejal del municipio de Zipaquirá. Y llevaba una vida legal, yo dormía en la casa de mi mamá. Sí, usted fue personero, fue concejal. Y era otra época también, ¿no? Esto de la militancia. Entonces vino el acuerdo de paz con Belisario, año 84, agosto, yo me acuerdo, yo fui a Corinto, ahí conocí, porque yo no conocía fuera de Zipaquirá, sino Ciénaga de Oro, Córdoba. Y entonces hice pública mi militancia en el M19 en 1984 siendo concejal. Y eso me cogieron preso como 6 veces por haber hecho eso. Entonces allí conocí, porque ella vino a estudiar, etcétera, por las relaciones que había con la gente de Ciénaga de Oro, conocí a Katia y nos volvimos novios, pero yo ya estaba metido en la intensidad de la acción política. Había hecho un barrio para gente pobre que se llama Bolívar 83, aún es el barrio más grande de Zipaquirá. Y yo ya dormía, el año ese, dormía en las camas que me ofrecía la gente pobre, de casa en casa, y me perseguían, pero seguía siendo concejal. Y un día llegó ella, ya me tenía rodeado el ejército, me querían capturar. Yo había aguantado como un mes ahí, durmiendo en casas diferentes, y me dijo, estoy embarazada. Y esa noche me cogieron preso. Ahí lo cogieron y y ya cuando por porte ilegal de armas y conspiración, ¿no fue? Yo no sé, eso no era, a mí no me, porque esa es otra materia que sale de vez en vez ahora, ¿cierto? Cuando en campaña siempre sacan, a mí no me juzgaron, yo no tengo un proceso judicial, ningún juez dictaminó condena, yo no cometí delito. Pero ella era... A mí me cogen con un decreto de estado de sitio hecho por el presidente Belisario, ya se había roto el acuerdo de paz. Esos decretos de estado de sitio permitían a los generales arrestar, a mí me arrestaron, y poner una pena, que no es pena, eso se llama un arresto y una contravención, por el general Arias Cabrales. Entonces me puso 18 meses de arresto. Y eso fue en Zipaquirá y estuvo arrestado en Zipaquirá. Pero no se me llevaron pierda la parte más cantón. Importante de la historia, es que le habían dicho ese día que iba a ser papá. Sí, y entonces yo, cuando me iban torturando,
que duré una semana bajo torturas aquí en las caballerizas del Cantón Norte, que yo supe que era el Cantón Norte porque alcancé a ver unas canteras que habían ahí antes. Y yo me acordaba que un tío vivía ahí cerca, que siempre me invitaban a mi mamá, y yo iba allá siempre los 31. Entonces, bajo la tortura, la idea de que iba a ser papá, que nunca había tenido esa noticia en mi existencia hasta ese momento, voy a ser papá. Entonces, me hizo resistir. Y cuando ya me llevaron a la cárcel de la Modelo, a los patios pobres de todos esos muchachos, eso era terrible. Entonces, en algún momento, porque me cambiaron como a 4 cárceles. ¿Y con Katia pudo hablar en alguno de todos esos tiempos? Ella me visitaba y yo iba observando ya el embarazo. Y un día fue el bebé. A la cárcel. Y ahí conocí a mi hijo. Ese es Nicolás, que es muy activo, ¿no? Sí. En su proyecto político. Y luego son Andrés y Andrea. Después sí me casé. ¿Con quién? Con Mariluz, que la conocí en Bucaramanga y ella era de la UP, pero yo la hice, digamos, ingresó al M19. Mariluz Serrán. Bueno, me falta una pregunta sobre Katia. ¿Katia era militante también del M? Ella se volvió militante después, pero la familia era goda. Pero es que a usted le gustan godas. De familia goda, ¿no? Eso Costeñas. desde siempre. Godas y costeños. Desde chiquito. ¿Por qué le gustan Porque las mujeres de soy... familia godas y usted, pues es que es todo lo contrario? Sí, no tengo ni idea, pero yo soy costeño. Pero no le parece particular eso, que le haya gustado godas. Eso que el hombre, cuando uno es adolescente y empieza la curiosidad y todas esas tensiones de esa época que es tan bonita. Entonces, no fue en Zipaquirá donde yo pude ver cómo era el tema de la mujer, sino fue en Ciénaga de Oro. Y entonces ahí conoce a Mariluz, que era de la UP, y ella termina en a ella la cogieron también presa. Con ella vino la desmovilización ahí. Yo me casé. Ese es mi primer matrimonio. ¿Se casó por la iglesia, con todos los juguetes o por lo civil? Y tuve 2 hijos, Andrés y Andrea. Andrea está en este momento en Francia, se fue a estudiar. Todos ellos estudiaron en el Liceo Francés, porque yo me fui en una especie de exilio dorado. A Bélgica, ¿no? A Bélgica, y entonces ellos aprendieron más el francés muy chiquitos. Claro. Y entonces allí ya tocaba ver si se podía cuidar el idioma, y yo mismo hablo de vez en cuando francés. Cuando me tomo una botella de vino, leo francés, cuando entiendo, digamos. ¿Y con el inglés cómo le va? En cambio, nunca tuve la oportunidad de estudiar el inglés. Yo estudié el inglés, fue en el colegio público, donde estudié mi bachillerato, y no pasaban de pencil, boy, mother and father. Sí, y no con ese acento. Y Andrés es el padre de Luna, su nieta. Andrea. Sí. ¿Cómo le va a tener abuelo? otra nieta ahora, se llama Victoria. ¿Y usted es un abuelo consentidor? ¿Es Luna abuelo y mi hija Andrea estuvieron a punto de morir por un impasse en el momento del parto. Entonces hay una cosa y una situación cuando queda sin oxígeno por el cordón umbilical, y estuvieron a punto de morir. La niña tuvo que pasar en el hospital casi un mes entero, porque podían quedar secuelas que menos mal no quedaron. Ay, no me diga. En el sistema público francés, fíjese usted. ¿Cuántos años tiene Luna? Luna tiene meses todavía. Chiquita. Va a cumplir su año. ¿Y está bien? Está bien, completamente bien. ¿Y Andrea también? Andrea está bien y ya está embarazada y va a tener a Victoria. Y Nicolás también va a tener un nieto. O sea, me llene de nietos. Bueno, bien. Llegó a la tercera edad. Y ahí llega la tercera esposa, que es Verónica. Conservadora, esta mona de ojos verdes, preciosa. 13 años después, la familia ultraconservadora. ¿Y usted cómo lidia con esa familia tan conservadora Pues y con esa cantidad de hijos suyos y nietos? ¿Cómo es un domingo en su familia cuando están jóvenes? Un 31 de diciembre cuando están juntos. Yo ya tenía una crisis ahí, pues lo que pasa suele suceder. Entonces la encontré precisamente en la casa de Juan Carlos Montes. ¿A Verónica? Sí, porque me invitaron a una conferencia en Secari. Entonces yo, ¿a dónde iba? Cincelejo, pues donde mi amigo. ¿Y dónde era? ¿Quién era? Pues Juan Carlos Montes. Ese día que conocí a Verónica, conocí también al alcalde del Roble, a Tito Díaz,
que ahí me expuso su proyecto, me dijo que quería ser alcalde del municipio que él mismo había fundado y que quería hacerlo en el movimiento mío, porque quería una nueva política. Y ahí conocí a Verónica. Fue Juan Carlos Montes el que ahí hizo una cosa medio extraña y le dijo a ella que yo la invitaba a Bogotá y no era cierto. Pero Y usted le me había dijo a mí dicho- que ella quería conocerme. Y que Pero usted le venía. había dicho a Juan Carlos, ¿esta mona me gusta? Yo creo que él se dio cuenta. O sea, fue Cupido ahí. Sí, eso ¿Usted no cómo es cuando le gusta a una mujer? Yo creo que los preso en los ojos y hablo. Es fácil. Pero siempre es un buen conversador, Es ¿o no? difícil que me guste, pero es fácil detectarlo. Y entonces le gustó Verónica y ahí arranca la relación con ella. Ahí arranca y ya, bueno, ella tenía un niño, venía. Conocí al papá porque era indispensable y entonces yo tenía mi temor, porque él era un laurianista, casi yo diría fascista. Pero era un hombre muy inteligente. ¿Él, Entonces, sabe- a él partir- él está vivo? No, él murió en el 2012, casi que comenzando mi alcaldía. Él tenía un problema de riñones y vivía pegado a una máquina. Y le gustaba leer mucho, y entonces él simpatizó conmigo, fue a partir de los temas de lecturas y de la filosofía y cosas de esas. Bueno, numeral, Entonces Vanessa, quedé bien, pregúntele a por lo Petro. menos con mi suegro. Permítame, le hago el Vanessa, numeral Vanessa Monte la Petro para que nuestros oyentes sepan que ya vamos a contestar las preguntas. Y a Verónica, ¿no le molesta que usted diga que el papá era medio fascista, medio facho? Pues yo lo he dicho, eso, cuando tomábamos vino, él cantaba la Giovenezza, que era un himno de Mussolini, porque ellos vienen de Italia. Y esa es una gente que vino, digamos, peleó, eran soldados, no mi suegro, sino el abuelo viene a ser el que viene, Vittorio Rosa se llama. Y ellos vienen de la pobreza italiana, ya después de todo ese desastre, y se localizan en Colosó. Y allí fundan su familia, se casan con gente de la región y de ahí viene el suegro. Pero entonces tenían ese feeling con esa derecha italiana que fue terrible. Terrible, claro. Y eso los llevó al uribismo, Al suegro. al suegro. Él era amigo de Álvaro Gómez, ¿Y de Álvaro escritor Uribe? del Nuevo Siglo, no se llamaba El Nuevo Siglo, se llamaba El Siglo. Era no periodista, columnista del Siglo. ¿Y de Álvaro Uribe también o no? No, ellos ya no tienen, ellos entran a ese uribismo más por todo el tema de la guerra, porque cuando tú te ubicas en Sincelejo, tienes a un lado Montería y al otro lado la vías hacia Cartagena y eran los Montes de María, y Claro. eso estaba en plena guerra. Entonces la gente de Sincelejo vivía como Una encarcelada. zozobra, sí. Pues si salían eso, yo me acuerdo, cuando yo iba por la carretera, yo veía los carros quemados al lado y lado. Claro, daba. Sí, es una tierra preciosa, pero una tierra muy sufrida por la Sí, guerra. y las masacres y Sí. todas esas cosas. Entonces, esa clase media, cincelejana, se va hacia el uribismo, casi toda. Yo sé el que he venido rompiendo un poco eso ahora, porque yo gané en Sucre. Con su presencia. Y en la Sucre. costa empatamos con Duque. Dígame una cosa, doctor Petro. Después de entender esta cercanía tan grande con Montes, cuando sale ese video, esa bolsa, etcétera, pues obviamente ahí hay como un golpe muy duro a su credibilidad, Sí. a su Que lo que usarán. usted ha significado. Sí. ¿Se para? ¿Se recupera? Ni idea. Eso no lo determino yo. Tengo que pasar un proceso judicial. Va bien. Digamos, toda esa cosa que arman allí, porque arman dos versiones. Hay una cosa que son las imágenes del video. La imagen es estrepitosa. Exacto. Entonces, y hay ¿No? dos Digamos, versiones. si usted hubiera visto esa imagen de cualquier otro político recibiendo una bolsa de plata, Sí, es feo. feo, ¿no? Claro, es horrible. Claro, es normal. Pues eso mismo hacen todos en las campañas. Eso ha variado con las leyes, ¿no? Porque cada vez hay nuevas normas. ¿Es normal recibir plata con bolsa? ¿En bolsa? Es normal recibir plata en efectivo, porque mucha gente, lamentablemente, y creo que ahora va a ser peor con lo que me acaba de pasar. Porque ¿qué es lo que me acaba de pasar? Que primero que a Montes lo amenazan a sus hijas, le allanan la casa, lo llevan 2 veces
bueno, a la los fiscalía, no lo ha interrogatorios, contado la hija. lo Carolina asustan, habla lo mucho. amenazan incluso en la fiscalía. Está escuchando esta entrevista. Y él, pues, ¿qué ha hecho? Simplemente había hecho lo que siempre había hecho, tratar de ayudar en las campañas a su compañero político. Esos recursos son legales, es muy poca plata, yo mismo ahí me burlo de por qué mandan esa plata en billetes de 10,000 y 5,000, porque no lo mandan en un banco, lo digo yo ahí en el video, ¿por qué no mandaron eso a través de un banco? Pero me queda sonando algo que me dijo que no me gustó. ¿Cómo así que es normal recibir plata en Sí, efectivo en porque bolsas? las personas empiezan a tener una actitud que es la siguiente: no quiero que sepan que yo dono. Eso cada vez es peor. Y yo por eso, desde antes, soy un defensor de la financiación estatal. Porque las personas sienten más temor en financiar a Petro o a alguien como yo que en financiar a Duque. ¿A usted lo financia o lo financió en las campañas, lo financiaron en la campaña presidencial? Personas yo que, tuve quienes líos que son- cuando que no, llegué. que no aceptan haber participado en esa financiación. Cuando yo llegué a la campaña presidencial, y ahí esa es una explicación de por qué no gano. Porque lo primero que hicimos fue la consulta, ¿cierto? Eso fue para el mes de marzo de este año, del año pasado, ya pasamos el año. En marzo nosotros teníamos 0 pesos una semana antes del día de elecciones. 0, no habíamos podido, nadie nos había prestado en el banco, nadie nos había dado una donación, nadie había prestado plata, estábamos en 0, habíamos hecho una campaña en 0 pesos. Yo a veces me asombro de él. En la última semana un banco nos presta un poquito, ya no teníamos en qué gastarla, porque ya que gasta uno en la última semana, algo de, sacamos 2,800,000, no me acuerdo bien, votos, pero Duque sacó 4 millones y pico, también en su propia consulta. Ahí ya esa distancia no la pudimos operar, y se debió a que nosotros no teníamos instrumentos. Ahora, ¿por qué no teníamos dinero? No solamente porque los poderosos pues no van a financiar a Petro, eso lo sabía. Yo he dado en todas mis campañas una instrucción a quienes gerencian esas campañas, que en esa época, año 2005 hacia atrás, no había mayores gerentes. Eso le tocaba al mismo candidato ir a pedir la mano, que es el peligro más grande que existe. Ahora hay más sofisticación en eso. El gobierno. Entonces, cuando yo he dicho 0 pesos del narcotráfico, 0 pesos del sistema financiero, de los dueños, de los banqueros, no de que un banco le preste una plata, porque un banco siempre va a prestar, sino de los dueños de los bancos. Y verán ustedes que yo no tengo financiación ni del narcotráfico, pues si no estaría preso, ni de los dueños de los bancos. ¿Por qué aparecen 2 pagarés en la casa de Montes ahorita? ¿Hace cuánto fue El allanamiento el fue a allanamiento? finales de diciembre. El 30 de diciembre. Porque una prima de Yadira Moreno, por las mismas razones que he explicado aquí, prestó, ahí no donó, prestó. ¿Y en la campaña presidencial tuvo algún rol dentro de la campaña? ¿Ella? No, ¿Juan Carlos Montes? No, nada. ¿Y por qué No, tenía yo los pagarés ya, guardados? Yo ya tenía la herida del 2015. ¿Pero por qué tenía los pagarés? No entiendo. Porque Eran 2 de 50, ¿no? 50 y 50 millones. uno lo pagamos, no, uno está pago. Sí. Nosotros debemos 50. Uno está pago y está registrado. Porque la señora que presta la plata es la prima de la esposa de Montes. ¿Y él por qué se queda con el pagaré que No, habían él pagado? no se queda, es la esposa, Yadira Moreno. Por eso, pero si el pagaré lo pagaron, ¿por qué lo tiene él? Bueno, ese detalle, porque yo creo que ahí tiene Blanca, que es la gerente de la campaña, tiene la prueba del pago. Y entonces la prueba del pago es una transacción financiera. Aquí no estamos hablando de bolsas, del Banco Sudameris. Claro, pero yo le debo plata a usted, hay un pagaré por medio, Sí. me paga o le pago No, y le devuelvo el yo pagaré. te doy ¿no? el pagaré a ti. Claro. No, al pagaré se le puede poner un sello, o Y quedó- se pagó, o hay un documento que dice el pagaré número tal se pagó, que es lo que se hace en campaña. Que es lo que tiene que confirmarle al Consejo Ese papel Nacional tiene que Electoral. quedar en la cuenta de campaña de que se pagó. Y eso es lo esa que determinación la tiene que tomar el Consejo Nacional pues Electoral eso ahora en está la todo investigación. no debería haber investigación, es que aquí también hay una persecución. O sea, ¿y qué tiene que esa señora haya prestado plata? ¿Esa No. señora es mafiosa?
¿Esa señora es delincuente? ¿Esa señora, digamos, debe algo? ¿Alguna vez, así sea de oídas o algo, ha hecho algo malo? Esa señora es una señora común y corriente. Pero ese es el pagaré que pagaron. El que pagamos, ¿Y el ella otro? presta dos veces. Okay, Uno 50 y se 50. paga y uno lo debemos, porque nosotros nos han dado la plata De la de la reposición. reposición. ¿Y qué hacía Montes? Ah, bueno, Y porque era estoy amiga dudando de que Yadira. nos den la plata de la reposición, porque todas estas cosas lo que están buscando es asfixiarnos económicamente. Igual que no nos dan la personería jurídica. O sea, ¿qué pasa cuando no nos dan la personería jurídica? Que no hay finanzas. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a Petro, que está embargado como persona, ¿no? Natural? ¿Qué le pasa al movimiento, que no tiene cómo defenderse? ¿Qué le pasa a todos los que nos aportaron préstamos, incluidos los bancos, que no se les está pagando? Y entonces, ¿qué va a pasar con el futuro político nuestro? Que tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque hay toda una actividad sistemática en impedir que cojamos la fuerza que nos podría llevar a la presidencia de la República. Voy a hacer una pausa, 8:31, numeral, Vanessa, pregúntele a Petro. Y ya vamos a hacer más preguntas. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora. Desde el Reino 1. Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. $8:34. ¿Por qué hay banderas del M-19 en las marchas, en las protestas contra el fiscal, doctor Petro? Supongo que porque es militantes del M-19 siempre la sacan. Ahora, el movimiento, digamos... El M-19 es un movimiento legal. Sí, claro. Hizo la Constitución del 91 por voto popular, es la Clarísimo. fuerza mayoritaria de la Doctor, clarísimo, pero no Constituyente. deja de llamarme la atención la presencia, ¿no? A estas alturas del En M19. todo, en ¿Hay las un marchas resurgimiento? campesinas, en las marchas obreras, en las marchas de juventudes, en donde vea siempre hay alguien que ha guardado con amor esa bandera y la saca. ¿Qué tanto impulsa usted esas marchas contra el fiscal? No, yo en estas marchas solo hay una. Sí, pero no, hay otra hora el la viernes. recién pasada. Y hay otra esta semana. Esa se ha citado por Twitter
por una serie de personas de diversas connotaciones políticas, incluso muchos que no tienen ninguna, tratando de agenciar un movimiento ciudadano alrededor de la decencia. Sí, de acuerdo. Y del rescate Incluso de la hay justicia. gente, no sé, como Daniel Sampero Espina, como Yo no Matador. quise pedir la renuncia del fiscal, fíjese usted, cuando el día del debate, el 27, el día después de que incumplí la cita aquí en este programa, porque yo venía trabajando el tema de Odebrecht. Incluso para contarles una anécdota, me llega hace unos 2 años más o menos, precisamente el documento en donde Néstor Humberto, firmado por él, pedía la estabilidad jurídica para la asociación Odebrecht Sarmiento, contrato de estabilidad jurídica, que es un contrato que se hace con el Ministerio de Hacienda para bajar los impuestos. Él ya aparecía ahí año 2012 como el abogado de esa asociación. Nunca había aparecido ese documento. Me llega a mis manos hace unos 2 años. Yo ya había denunciado a Odebrecht en el año 2010. Yo dije que era del Cartel Nacional de la Contratación. Año 2010, cuando hice el informe de la contratación de Bogotá. Y cuando fui alcalde, Odebrecht llegó con una APP a hacer la Boyacá. Decía que querían hacer la Boyacá con peajes, porque toda APP es con peajes. Yo dije no. Ni por el chiras Odebrecht. Yo sabía que no la magnitud de lo que se ha descubierto, pero sí tenía mi sospecha grande. Y me llega el documento y se lo presento a una revista famosa, no voy a dar el nombre. Me entrevistan, entrego el documento al señor jefe de edición de la revista. Digo, mire, esto es una joya, le doy esta chiva. Y al otro día esperando que lo publicaran y no, nunca lo publicaron. Y era el documento donde el Néstor Humberto firmaba, él mismo. Robledo venía haciendo su investigación, pero no había logrado todavía un documento, una prueba, digamos. Él ya había logrado saber que era el abogado de Sarmiento, pero no de Odebrecht. Y bueno, esa vez nos ocultó, pero a mí me quedó ese tema, y entonces dijimos, cuando ya salí en la campaña presidencial, y por chiripazo terminamos otra vez en el Congreso, porque esa norma no la conocía ni en la campaña presidencial. La de ahorita. Esa norma de que me vuelvo senador, que el si quedo segundo. Candidato a la presidencia termina ahí, senador y su vice me aburrió a la Cámara. mucho el asunto, porque yo no quería volver al Congreso. Pero si usted fue un senador que destapó escándalos Pero tremendos. yo ya había dicho en el 2010 que no quería volver, ya había cerrado mi ciclo. Y ya, Entonces, ¿a qué se iba a dedicar, doctor Pérez? Me aburrió, pero entonces dije, con la UTL, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los debates? Entonces yo dije, Odebrecht es uno. Entonces nos pusimos a buscar los temas de Odebrecht. Bueno, y resultó el debate del 27. En ese debate, que en mi opinión muestro todo lo que la Fiscalía debió haber hecho, es lo que yo hice. O sea, las raíces, las fuentes y a dónde fue a parar 50 millones de dólares de sobornos. Ese es el debate de Odebrecht. Y lo que hay que entender alrededor de toda esta reacción que viene contra gente como Montes, contra esa señora que es una señora del común. ¿La esposa? No, la señora que presta la plata, que ya la allanaron también, le allanaron la casa. También la amenazaron. Todas estas cosas, el cierre de la personería jurídica, incluso la sentencia que cambia la doctrina de la Corte Constitucional diciendo que ahora sí toca pagar la multa para ser presidente de la República cuando habían dicho lo contrario, etcétera. El Juan Carlos Granados me llena 3, tenía una multa, ahora me la multiplicó por 3, de una, después de que sale la sentencia de la Corte Constitucional. Pues todo esto tiene que ver realmente es con la actitud de Néstor Humberto de perseguirnos. Esa es la realidad. ¿Pero para qué? Supongamos que fuera cierto. ¿Para qué? El hombre tiene 2 fases. Hay una fase antes, cuando yo no había llegado al Congreso, ni siquiera que soy candidato a la presidencia, o ya se rumora que voy a ser candidato a la presidencia. Ahí me quieren coger preso. Yo lo digo en una emisora, públicamente. Es el momento en donde él está ligado a su jefe político, que es Germán Vargas Lleras, que es el que lo pone de fiscal. Se obliga a Santos a ternarlo. Esa es la realidad, en un avión. O pone este señor o que hay crisis institucional.
claro, Néstor Humberto empieza a actuar es en función de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras y está ligado al cartel de la toga. Entonces por eso es que pone a Gustavo Moreno de fiscal anticorrupción y por eso hay una alianza entre el fiscal Gustavo Moreno y el señor Juan Carlos Granados, contralor distrital, para ver cómo se pone preso a Petro. Pero si usted... Que es el ¿usted ha hecho candidato... algo para estar preso? No, pero ellos lo buscan. Pues mira, si iban a poner preso a Pizano. Ahora, dígame una cosa. Ellos inician las investigaciones, entonces cogieron la investigación de la compra de acciones que hicimos de TGI, desprivatizamos TGI. Ese era, cuando cogen preso a Gustavo Moreno, el proceso que tenía en su carro y queda incautado por los que lo ponen preso, es el proceso mío, que no me acusan, sino me estaban investigando por la compra de TGI. Ellos estaban viendo cómo me quitaban del camino de la competencia con Germán Vargas Lleras. Y esa es la primera fase, eso lo denuncio yo en su momento. ¿Por qué termino yo siendo candidato? Efectivamente, porque al señor Gustavo Moreno lo ponen preso, porque todo eso se les desbarata. Usaban la fiscalía para presionar políticos para apoyar a Germán Vargas. ¿Y usted El señor Juan Carlos Granados contrató familiares de los magistrados de la Corte Suprema del cartel de la... Todo eso lo denunciamos. Y entonces un magistrado del Tribunal Administrativo tumba la multa que me pone Juan Carlos Granados. Sí. No la tumba, pone una medida cautelar y en el momento en que ya hay que inscribirse para ser candidato presidencial. Entonces ni me han podido procesar penalmente, ni la multa les funciona y termino siendo candidato presidencial. Ahora, usted por supuesto le interesa que Néstor Humberto Martínez deje de ser fiscal general de la Nación, pero ¿ha pensado quién presentaría la terna del nuevo fiscal? Después viene una segunda fase, ¿cierto? Cuando, bueno, ya pasa la campaña, es un gran fracaso para Germán Vargas Lleras. Yo cada vez que compito con Vargas, ya son 2 campañas presidenciales, siempre le cojo simpatía. Me gusta que sea luchador, digamos, me gusta mucho más que Duque. ¿Qué le gusta de Duque? Es que Duque, hermano, yo en esos debates yo decía, pero el pueblo colombiano va a votar por Duque. Pues Duque es, no voy a dar epítetos. ¿Pero qué le gusta? ¿Hay algo que le guste de Duque? No, pues él es de buena gente en las relaciones, pero no en la política. En la relación personal es buena gente, afable, es bonachón, se ríe, canta. Pero es que ahí lo que estamos discutiendo era la política de Colombia, qué va a pasar con la paz, qué va a pasar con la juventud, con la educación, con la crisis, con el petróleo, ¿qué va a pasar con Venezuela, con todos esos problemas grandísimos. Arránqueme, respóndame esto, si el fiscal se cae, si Néstor Humberto Martínez renuncia, a mí no la me pasa, terna la tiene que presentar el presidente, sí. Duque. Cuando yo llego al debate... ¿Qué garantía hay de que su terna no va a ser una terna, pues, del presidente? Porque de fantoches. No, es que el presidente ganó las elecciones. Sí, usted pero usted una tuvo 8 terna millones de votos, fantoches. Es pero que el problema no ganó. es... Porque, digamos, cuando yo llego al debate de Odebrecht, 27, yo no pongo en el atril renuncie fiscal. Ni lo pongo en mi mesa, ni... ¿Por qué? Primero porque yo considero que un congresista no está para estar pidiendo renuncias, las renuncias las debe pedir la ciudadanía. Control político es para mostrarle a la ciudadanía unos hechos, que fue lo que hice. Lo que no hizo la fiscalía lo investigamos nosotros, 50 millones de dólares de sobornos. ¿A quiénes van? A los jefes del Partido Liberal, a los jefes de Cambio Radical, a los jefes del santismo y al uribismo, no al uribismo, al uribato, a los 4 candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Toda la sección de transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue sobornada. Todos los 3 tramos de la Ruta del Sol son una colusión corrupta, no solamente el tramo de Odebrecht. Los candidatos presidenciales de Uribe Vélez que recibieron plata de Odebrecht son Arias, que era el primero que él tenía, que no le funcionó. Después pone a Santos y también recibe.
Después pone a Zuluaga contra Santos y también recibe plata. A mí me parece muy Y delicado. en la reunión de Zuluaga con el señor allá en Brasil, Con está Duque, Marcelo que es su Odebrecht. cuarto candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez han estado ligados a Odebrecht. Pero Claro perdóneme un que segundo, ahí sí salgo a defender algo. Ni en la época de Arias, ni de Santos, ni de Zuluaga, ni en la de Duque, reunirse con Odebrecht era un delito. Pues Porque sí, es que en esa época era la multinacional con todo constructora el más respeto, importante que había en América con Latina. todo y el en gran parte respeto, del si mundo. Odebrecht llega a mi oficina siendo alcalde, yo en 2012, Pero en esa época Odebrecht era, pucha, la joya de la corona de la construcción en América Latina. yo digo no, como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respóndame la pregunta del Porque fiscal. nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la Pero corrupción. usted no, la justicia, el FBI no Y se ha la metido, fiscalía tenía que Petrobras no había investigar pasado. eso. Pero hubieran podido la fiscalía colombiana y no la de Néstor Ahora sí. Humberto, de esa época, 2010. Hubieran podido simplemente con el señor Emilio Tapia preso, con el señor Los Nule presos, con los, otros. Tenían todos los instrumentos para evidenciar No. que Odebrecht Sí, y le voy a- Solarte le voy habían a llevar pagado la sobornos por el túnel Pero le voy a llevar Canoas. la contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. O sea, Marcelo Odebrecht era un señor pues que parecía prestigiosísimo. Pero para Una mí gran no. constructora. Claro, Y para puede, usted y no. puede que para Uribe Petro no fuera Para usted prestigioso no. y Odebrecht sí, Exacto. y por eso se Digamos, en reunió. esa época no había una investigación contra Odebrecht. Pero respóndame lo del fiscal. Pero debió Si haberla. Néstor Humberto Martínez cae, supongamos, la terna no viene de Duque. Tú sabes que en el año 2009, Sabas Pretel, que era en el gobierno de Uribe, que había sido ministro del Interior y que estaba de embajador en Roma, año 2009, antes de mi denuncia, recibió una queja de un empresario italiano muy famoso que se llama Carlos Toto, a través de su abogado, donde le afirmaba que el proceso licitatorio de la Ruta del Sol estaba bajo corrupción, los 3 tramos. Y que esa declaración que recibió Sabas, él la confesó ante Ordóñez, siendo procurador, y el tipo engavetó la investigación. No es cierto que no se supiera que Odebrecht era corrupto. Pero no, Lo que pasa es que no había un que episodio judicial los detrás. fiscales no quisieron investigar a Odebrecht. Tal vez es cierto, porque por cuenta del FBI fue que nos dimos cuenta de todo, digamos, esto sale más por Estados Unidos, por Colombia. Bueno, ¿me va a contestar la pregunta? Bueno, cuando yo llego al debate de Odebrecht no pongo renuncia el fiscal. ¿Por qué? Porque mi propuesta era el fiscal ad hoc. Ya Pero hay un fiscal ad hoc. No, hay un fiscal ad hoc de mentiras. ¿Por qué de mentiras? Primero porque el fiscal ad hoc, que era claro, yo lo que había propuesto era que la Corte Suprema asumiera, no que Duque presentara una terna, asumiera su responsabilidad por el nombramiento que hizo de Néstor Humberto y ella misma nombrara un fiscal ad hoc capaz. Cuando hablo de capacidad significa talante personal para adelantar una investigación de esas, que no solamente Sí, son pero es que el títulos. fiscal no lo terna la Corte, el fiscal lo terna el presidente. No, porque ya la Corte Suprema, esa es una tesis jurídica. Claro, pero digamos, a uno Cuando le puede la gustar o Corte no gustar, Suprema- pero lo que indica... Cuando la Corte Suprema ya ha escogido fiscal, porque esa es la competencia de la Corte, de terna que le presentó Santos, que es Néstor Humberto. Aquí se trata de reemplazar unas funciones de ese fiscal, que no las puede llevar adelante porque tiene un conflicto de interés, que es el fiscal ad hoc. No es cambiar el fiscal, que sí implicaría una terna presidencial. de Duque en este caso. No, es unas funciones del actual fiscal. La Corte Suprema sí podía haber nombrado el fiscal ad hoc sin terna de Duque. Y además garantizar la transparencia del proceso y además la integralidad del proceso en manos de ese fiscal ad hoc, que es lo que tenemos hoy. Que Duque, en su propio talante, y estábamos hablando un poco de eso, el talante de Duque, ves la oportunidad de darle un puesto político a un amigo. Eso es lo que vio. Es el presidente, ¿no? No vio, Digamos, no él vio el tiene- problema que se venía, no vio el problema de Odebrecht, no le interesó la verdad. Habrá que preguntarle por qué no le interesa la verdad. No vio la importancia que tenía el hecho
de que se pudiera poner un fiscal ad hoc, sino que hizo una terna para sus amigos políticos. Hizo una terna de presidente, es que él fue el que ganó. Hizo una terna de politiquero, con todo el respeto. Bueno, no y de si presidente. Néstor Humberto Si hubiera Martínez, sido presidente, asume la responsabilidad de hacer una terna de lujo. ¿Y cuál hubiese sido una terna de lujo para usted? Por ejemplo, el señor que no quisieron elegir fiscal, Yesid Reyes, por poner un nombre. Por ejemplo, el señor Velázquez de Guatemala. Pues no es de Guatemala él, sino que está en Guatemala. Serían garantes. Habrían muchas personas de ese calibre, digamos. Por eso, y ahora en caso tal de que lo de que Néstor Humberto no prospere. No, ahora la terna Duque lo que hizo fue una burla, lamentablemente, desgraciadamente. La Corte cayó en esa trampa, en mi opinión. Nadie tiene hoy credibilidad sobre esa investigación y menos sobre Néstor Humberto Martínez. Ahora, esa oportunidad ya se perdió. Néstor Humberto se creyó que iba a salir avante porque ya le echó groserías a Robledo en el debate y porque sabía que estaba el videíto contra mí y que que los medios iban a usar ese videíto para tapar las incidencias del debate, y resulta que un hecho de corrupción tan profundo como de Brecht no se tapa con eso. Y ya lo están ustedes viendo hoy. Me toca dar la palabra a la gente que nos están escribiendo muchos mensajes, muchas preguntas en torno a la polarización. ¿Cómo se acaba este ciclo de polarización de Colombia? Mira, ¿sabes qué? Yo no creo en ese tema de la polarización como un hecho negativo. Es que Colombia se ha acostumbrado a ser gobernada por un solo partido. En el Frente Nacional, cuando yo era joven, cuando hablábamos de estas épocas de mis noviazgos primeros y cuando me llevaron preso, ¿cuál era la lucha del M-19 en ese entonces? ¿Por qué se levantó en armas el M-19? Porque quería presencia, ser escuchado en un país donde no Porque existía. no había democracia. ¿Y por qué no había democracia bajo la Constitución de 1886? Porque gobernaban bajo el estado de sitio, y recién yo viví eso en mi juventud, en mi niñez. Había una cosa que llamaba el Frente Nacional. Y el Frente Nacional era que los liberales gobernaban 4 años, después los conservadores, por acuerdo. Entonces nos acostumbramos a vivir bajo el unanimismo. ¿Le parece ¿cierto? bien? Y entonces hay ciudadanos que cuando por ejemplo, lo escuché ahorita en una pregunta de un, ¿cómo se llaman? Octavio, que estaba leyendo las preguntas de Twitter los tuiteros. fue, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué está lleno de odio sus comentarios? Yo no uso el odio, yo no siento odio. De veneno fue el término que usó. No, lo que pasa es que son críticos, ¿cierto? El programa de la UNAT, que le puso un nombre ahorita a Duque, que él recoge en los debates presidenciales mi propuesta de un sistema de educación superior público, gratuito y presencial. Y calculo cuánto vale, 14 billones al año. Y empiezan a preguntarme a los periodistas, ¿y dónde va a sacar la plata, Petro, para eso? 14 billones es lo que acaban de sacar, no, pues, pero no para ese programa. Entonces, él en campaña dice, no, es que yo también voy a dar educación gratuita, superior. Claro, y cuando él empieza a hablar, no dice presencial, y yo empiezo a atacar en los debates, pero usted no está hablando de presencial. Bueno, hoy lo sacaron. Es un sistema a distancia en la UNAT, no presencial. Tengo que hacerle Entonces, si yo hago una crítica de eso, entonces alguien que no está acostumbrado a que en Colombia se debata. Dicen que es polarización. Entonces dicen que eso es veneno, que eso es odio, que eso es polarizar. Y resulta que esa es la democracia. La democracia es aquel sistema político en donde se permite la discusión de las ideas diferentes. Y hay muchísimas ideas diferentes. Hacia el petróleo, por ejemplo. Hacia si Ecopetrol tiene que explorar más campos petroleros o pasar a las energías limpias. No se me meta ahí porque tengo preguntas y me estoy quedando sin tiempo. ¿Usted estaría dispuesto en la candidatura a la presidencia, por ejemplo, del 2022, a apoyar a alguien más que no fuera usted y que... Eso lo sabe. Mira, cuando ahorita, 2018, desde que entré a ser candidato a la consulta, dijimos, ni siquiera dijimos consulta, invitamos a Fajardo, invitamos al señor Néstor Humberto, invitamos a Claudia, estaba en ese momento, a la consulta. En las encuestas en ese momento le daban mejor a Sergio Fajardo que a mí,
Es decir, él hubiera podido ganar la consulta, a lo mejor sería ¿Usted lo presidente. hubiera apoyado? Claro. Alcaldía, Caro. Todas las veces, en la primera vuelta volvimos a decirlo. Ya cuando ya ganó la primera vuelta, que ya no hay más opción, de todas maneras abrimos el escenario para que hubiera una gran confluencia democrática. Hoy estamos luchando, yo no voy a apoyar ningún candidato a gobernación o alcalde que no salga de un proceso de consulta popular de las diferentes fuerzas democráticas. Usted propone en las una regiones. consulta donde se metan todos los candidatos, Jorge Rojas, la doctora Pues en el Claudia caso de López, si se Bogotá, propone, sí, en el caso de Bogotá, ¿esa es su propuesta? Esa es mi ¿Y a propuesta, quién pero en metería todo ahí? el país, no solamente en Bogotá. ¿En Bogotá quién metería? No, pues ahí debe entrar pues a lo que yo sé por medios, ¿no? Navarro, Claudia López, Jorge Rojas, Holman Morris, Luis Ernesto Gómez, que viene del Partido Liberal. Y ahí cabría alguien, por ejemplo, como Carlos Fernando Galán. Yo siempre he sido amigo de él. Por Yo eso no se lo entiendo pregunto. el devaneo que sufrió apoyando a Peñalosa, la verdad, porque el programa que defendió ¿Lo Galán, recibiría en esa consulta? Galán estuvo compitiendo conmigo a la alcaldía de Bogotá. Y el programa que defendió Galán ahí, cuando yo gané la alcaldía, él defendía el tranvía a la séptima. Él fue el que propuso el tranvía a la séptima. Yo no había pensado en el ¿Lo tranvía recibe a en la séptima. esa consulta? Pues verá, él depende. Si se sale de Cambio Radical, porque Pero él ya no es de Cambio Radical, está No, esperando no, al no, del- ya no está en del nuevo- cambio. yo Sí. sé que ellos están esperando el tema Del El nuevo nuevo liberalismo. liberalismo. y ¿Usted eso. cree que el nuevo liberalismo debería recibir su personería jurídica? Yo creo que el nuevo, si lo que llamamos hoy nuevo liberalismo, debería estar en la confluencia democrática. Doctor Petro, Nicolás Maduro, ¿Qué pasa con Maduro? ¿usted fue bien chavista en algún momento? ¿Apoyó a Hugo Chávez? ¿Se esperaba este mare magnum que ha ocurrido en Venezuela o lo ha tomado por sorpresa? Nosotros no somos chavistas, nosotros hemos sido del M-19, después del Polo Democrático y después Pero de la tenía Colombia Humana. su... Yo En conocí, una época en la que Chávez no era lo que terminó yo siendo conocí Maduro. a Chávez antes de ser presidente. Él venía a mirar lo que era el proceso constituyente de Colombia, allá en el año 93-94. El cambio político en Venezuela lo vimos con buenos ojos. A Venezuela se la estaban robando en ese momento. Y lo que hizo Chávez fue transferir las regalías, como llamamos nosotros en Colombia, pero ya es mucha más plata, al gasto social, A Misiones. que él llamó misiones. Eso le dio el apoyo popular que tuvo en todas las elecciones. Eso le dio la fuerza a Chávez para mantener una democracia, porque ahí había medios, había oposición, la oposición hizo parte de la asamblea, llaman allá, legislativa. Hubo cosas difíciles, como el golpe de Estado contra Chávez, y los paros, y etcétera. Pero digamos, todo ese periodo, hasta el año 2006. ¿Qué pasa en el año 2006? Nosotros empezamos a hacer una serie de planteamientos críticos, y fundamentalmente porque Chávez se mete en el tema, yo no sé si recuerdas, del acuerdo humanitario de las FARC, Claro, por que supuesto. Uribe lo pone. Con Piedad Córdoba. Uribe es el que pone Claro. a Chávez y a Piedad Córdoba. Yo les dije, eso es una trampa. Y en ese momento ellos empiezan a tener un cambio que yo lo llamo hacia un anacronismo, que es el socialismo del siglo XX, que es Cuba. Es decir, es la idea de que el socialismo se construye por decreto, anulando el mercado por decreto. ¿El socialismo del siglo XXI sigue siendo un modelo válido? No, es que no existe Importante, socialismo. significativo. Nadie hoy podría darte una definición de qué es socialismo. El socialismo del siglo XX, que es el que realmente existió, Claro, que es el fracasó. cubano. Pues subsiste en Cuba. Los chinos, que tienen un socialismo diferente, los chinos se articulan al mercado. Sí, tiene un socialismo capitalista, si nos cabe la... Habrá La que ambivalencia. analizarlo más, yo Sí. invitaría a un análisis mayor, porque los chinos hoy están demostrando una enorme capacidad de crecimiento, pero también una enorme capacidad de planificar su sociedad alrededor del tema del cambio climático. Y a mí me llama la atención ese tema, y es lo que me separa de Chávez. ¿Por qué? De Chávez, porque no se puede sostener el gasto social a partir de un recurso espurio que es el petróleo. que es lo Y que es hace el Hugo gran Chávez. fracaso de Chávez. Claro. Sí, Maduro, porque cuando baja el petróleo, pues... pues no hay con qué sostener el gasto social y viene una crisis. Pero el caso de Maduro es diferente. Y tú me preguntaste por Maduro.
El caso de Maduro, yo no conozco, digamos, pues obviamente cuando viene aquí, cuando se posesionó Santos, lo vi, pero yo no soy amigo de Maduro, nunca he confiado en Maduro, ni siquiera cuando estaba ya al lado de Chávez, yo nunca vi en Maduro una persona capaz de liderar la sociedad venezolana. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro, en mi opinión, y necesitaría más investigación? Como se cae el precio del petróleo, y viene el golpe que es el gran error de ellos, pero también lo está repitiendo Colombia. Entonces lo que hacen es emitir dinero para reemplazar los recursos del petróleo en el gasto social y no bajar el gasto social. Eso es una torpeza enorme desde el punto de vista económico, porque si emites grandes cantidades de dinero se te dispara la inflación. Pero también tenían un gasto social insostenible, es que emisiones pero no había nada, sino que dio todo. Digamos, en esa situación Maduro tenía dos alternativas. Tiene que recortar gasto, porque se cayó el precio del petróleo. Eso le implica mejorar PDVSA al máximo y le implica eliminar el gasto hasta llegar al gasto social. Quizás hubiera implicado algún tipo de gasto social. No conozco bien las cifras. Pero Maduro no hace eso, sino que trata de sostener los gastos, que cada vez se vuelven más de la corrupción y no del gasto social, con emisión de dinero. Y te produce el efecto dominó, inflación. Que hoy en día. Y paralelamente se cree él el cuento, más que Chávez, porque él viene de la izquierda tradicional del siglo XX, de que se puede por decreto acabar el mercado y construir un socialismo nacional, que ellos llaman la patria socialista. No se puede construir un socialismo nacional. Doctor Ni Petro, se puede eliminar el mercado por decreto. nos queda pendiente otra hora de conversación. Lo que nos arroja el modelo chino es que el mercado es necesario mantenerlo. Pero el modelo chino funciona como una empresa, es una cosa Pero, muy digamos, impresionante. necesitamos en Colombia guiar el mercado hacia reconstruir las condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de toda la colombianidad y el reequilibrio con la naturaleza. Lo que pasa es que el modelo chino es un modelo sin libertades, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una democracia plena. El modelo chino es interesantísimo económicamente porque pues es una dictadura con un país comunista con unas ideas capitalistas, pero pues allá libertad no hay, digamos, es una democracia ni por las curvas. Sí, la filosofía dice que la libertad es la superación de la necesidad, ¿cierto? Pero libertad también puede ser la capacidad de la ciudadanía de transformar instituciones. Si es lo primero, que era lo que decía Hegel, los chinos han superado necesidades. Sí. 500 millones de personas han salido de la pobreza, una vaina extraordinaria 300 en el mundo, en la historia, en la civilización. Pero los chinos no han sido capaces de generar una ciudadanía que sea capaz de transformar instituciones. Esa es la democracia plena. Porque hay represión. Porque es un régimen autoritario. Sí. Doctor Petro, le agradezco mucho. Bueno, aquí estuvimos hablando una hora completa. Aquí estuvimos conversando a los oyentes que nos han seguido, somos la principal tendencia en Colombia, muchos miles de seguidores en Facebook Live. A mí me están diciendo petrista, lo cual me alegra porque hace 15 días me decían duquista cuando entrevisté al presidente Depende Duque. de quién Entonces, entrevistes. sí, pero eso está bien, eso habla bien de uno, ¿no? Entonces, les agradezco, Octavio. Vale, antes de irnos, contar a la gente que Santa Fe le ganó Millonarios 3-1 en el Campín. Y a esta hora, los hijos van a estar bravos. sí, y que a esta hora le gana River a Nacional de Montevideo con gol de Juan Fernando Quintero, un amistoso, marca el colombiano. Eso no supera lo de ayer, querido. No. Pero ayer hasta ahora el América de Cali se había coronado. 9-4, que tengan una muy feliz noche. Como siempre en este programa conversamos y tratamos de comprender lo incomprensible y sobre todo de soñar con un país mucho mejor. Feliz noche. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Black Cat, una propuesta multidisciplinar de suspenso basada en la obra de Edgar Allan